sin ahondar en los presupuestos generales, en las explicaciones más genéricas de las medidas cautelares, en este caso de la anotación de litis y un poco las consideraciones preliminares que les hacía, la propuesta se trata concretamente de ampliar el objeto de la anotación de litis, ampliar los supuestos ante los cuales procede. Dada la ausencia de legislación o tal vez jurisprudencial en cuanto a criterio para llevar adelante mi propuesta, voy a tratar de explicar que la propuesta tiene más beneficios que perjuicios, en aras de llevar adelante un proceso pacífico, seguro, para construir esa norma particular que permita hacer la solución al conflicto que le he llevado al juez en un siendo instrumento de eficacia para asegurar esa sentencia a dictarte, en un marco, como les había dicho antes, de previsión, de seguridad y de la discrecionalidad judicial limitada por la justificación que le es propia. La anotación de litis tiene como objeto asegurar la publicidad de los procesos relativos sobre bienes inmuebles o muebles registrables frente a la posibilidad que las sentencias que recaigan sobre ellos hayan de ser opuestas a los adquirientes terceros de buena fe de ese bien litigioso, ¿no? Informar sobre la existencia de una litis no tiene ningún perjuicio, es un hecho, es un hecho. Lo que ocurre con la medida es que está limitada a que va a ser despachada solo en los casos en que el objeto litigioso, o cuando se discute sobre ese objeto litigioso, pueda producir una modificación en la inscripción registral de ese bien. Entonces es aquí donde yo me aparto y digo que podría ir aún más lejos, generando aún más beneficios. Si se mira la génesis de la medida, de lo que hoy es la medida cautelar de anotación de litis, van a ver que siempre fue en el mismo sentido, siempre se fue ampliando. Comenzó con la ley de organización de los tribunales de la capital federal. Luego, después, cuando la recepta del Código Procesal de la Nación adquiere este carácter de medida cautelar y, por lo tanto, la aplicación de los requisitos de todas las medidas cautelares. Como objeto de dar publicidad a un litigio y repeler así que pueda ser opuesta la presunción de buena fe en la adquisición de ese bien litigioso, defraudando a una de las partes que está teniendo un litigio sobre dicha cuestión, me parece que la propuesta no necesariamente debe quedar circunscripta, como hoy lo prevé la ley, a que la pretensión demandada deba producir efectos en la inscripción registral de un modo inmediato, sino que habría que ampliar aquellas pretensiones para que queden incluidas todas aquellas que pudieran producir algún tipo de modificación en la inscripción de un modo mediato o indirecto. Y además no referirla solo a inmuebles o muebles registrables, sino también que se puedan incluir personas y títulos de derecho, me refiero a, no sé, acciones, cuotapartes, registros bancarios, registro civil de las personas. Se me ocurre, vemos tantísimos casos en la realidad, pero uno muchas veces contrata con una persona que puede estar teniendo pendiente un proceso sobre la restricción de su capacidad y las consecuencias que eso puede llegar a generar más allá de la presunción de validez de los actos. Sería sumamente importante, depende de la materia. Me parece que lo importante es no la naturaleza de la pretensión deducida, sino la proyección que podamos hacer de la pretensión litigiosa deducida en juicio, y ahí ver cuál es la eventualidad, la suerte que podría llegar a producir esa anotación de litis respecto de lo que hoy no estaría permitido. Piénsese también, por ejemplo, un caso de justamente de daños y perjuicios por la construcción defectuosa de un inmueble, de un edificio.
¿por qué no podemos anotar ese edificio como litigioso, ese bien inmueble como litigioso? Y decís, bueno, pues no tendría ningún sentido, puedo ceder, vender mis derechos y acciones sobre determinada propiedad, etcétera. Pero sería interesante porque el adquiriente de ese bien, de ese objeto, podría contar con determinados datos de ese pleito y comparar tal vez el proyecto y la ejecución y saber qué es lo que está comprando. Imagínense que no tiene aprobado por completo o regularizada la situación municipal de aprobación de la obra, de permisos, etc. Entonces, estaría comprando, creo yo, que una amplia o una masiva anotación de litis, que es un hecho, no estamos escondiendo nada, estamos dando publicidad de que existe un litigio, no estamos inventando nada, sería muy beneficioso desde el punto de vista económico, jurídico, comercial incluso. Esta ampliación que pretendo, por supuesto, que lleva como contrapartida de que sean despachadas siempre en el contradictorio y no de manera preliminar, y haciendo un juego en cuanto a estos requisitos de toda medida cautelar, de la verosimilitud en el derecho invocado, del peligro, la demora y la contracautela. Entiendo que la contracautela deviene innecesaria, porque si va a ser despachada en un proceso principal contradictorio, habiéndose trabado la litis, no tiene ningún sentido la contracautela, más allá de ese tópico que planteé al inicio de la conversación sobre cuáles podrían ser o cómo resarcir los daños y perjuicios causados por las medidas cautelares. En este caso creo yo que es totalmente inocua la medida cautelar de anotación de litis, no hay indisposición del bien, no hay ninguna... no hay una quita económica, no hay una afectación económica de valor del bien, no hay nada, es simplemente dar publicidad de que existe un litigio respecto a un determinado bien, ampliar esa gama, pero simplemente eso, no es embargo, no es inhibición, que son medidas que afectan muchísimo más a los titulares de los bienes. Esa verosimilitud, les decía, se consigue per se, porque más allá de que la verosimilitud en el derecho invocado de poder obtener una sentencia favorable, acá lo que estamos diciendo es, vamos a demandar sobre determinada pretensión litigiosa que tiene un objeto en el cual queremos dar publicidad que habrá una litis. Y se comprueba por el solo hecho de demandar. Entonces, me parece que cede, que es una cuestión sana jurídicamente, ampliar este objeto de la medida de anotación de litis y los supuestos en los que procede, porque de hecho ocurre, es muy distinto a un derecho futuro, algo que hay que demostrar. Se trata de la litigiosidad sobre un determinado asunto. Lo mismo ocurre con la contracautela. Dar contracautela de esto, habiendo ya demandado y abonado las tasas de justicia, las tasas de actuación, los impuestos que se pagan para litigar, me parece un poco un exceso, tal vez cierta restricción del acceso a la jurisdicción, depende cómo se plantee, me queda tal vez o no resuelta de cómo podría ser la fianza, la garantía para una eventual acción de daños y perjuicios en el caso que así lo cause la traba esta medida, pero insisto, no se me ocurre cuándo podría causar un perjuicio de entidad la anotación de una litis en un registro. Lo que sí me parece necesario es articular recaudos específicos propios del oficio de comunicación de esta medida tiene, porque debe brindar la información suficiente, que sea más que suficiente, respecto de la amplitud, ¿no?, de la pretensión demandada en juicio, la claridad en el objeto del pleito, las circunstancias de la acción, lo que no implica transcribir la demanda en un oficio, pero sí dar determinadas o agregar determinados recaudos que permitan obtener un conocimiento bastante sumario de la extensión que tiene el litigio del cual se está anotando. Más allá de todo eso, también genera otros beneficios procesales. Yo, mientras lo escribía, pensaba, ¿no?
tal vez, ¿no?, como nota de benevolencia, la toma de conocimiento que se produce dando publicidad a los litigios en los registros que dejen constancia, como un mecanismo de denuncia de litis para generar una intervención voluntaria, en este caso, de terceros al proceso. Una cuestión que es realmente dificultosa y engorrosa en nuestra regulación procesal santafesina, y me parece que incluso podría generar beneficios que ni siquiera pensados. Por eso, cuando yo lo pienso y de un modo expansivo, me parece que lo que más la propuesta genera más beneficio que perjuicios, insisto, ampliarla hoy por hoy, y esto es un poco con lo que decía antes y tal vez por eso ese preámbulo, como un mecanismo de eficiencia para asegurar que la solución a la postre no va a perjudicar el tiempo que insume el proceso, que también va a generar cierta tranquilidad, salvaguarda de derechos, no solo de las partes respecto a terceros, sino también de terceros que para nosotros son absolutamente indeterminados y no sabemos quiénes pueden resultar interesados también en esa anotación de litis. Incluso ante posibles estafas, como muchas veces ocurre con bienes inmuebles que los titulares registrales van vendiendo y resulta que hay poseedores reclamando sobre ese bien judicial, entonces se plantea la disputa de es oponible o no a los terceros de buena fe. Una simple anotación, la urgencia, el peligro en la demora de anotar conjuntamente con la demanda va a prevenir de muchísimos perjuicios, más allá de cualquiera que pueda provocar, que insisto, bueno, háganmelo saber, les dejo mi correo, por favor, los que les interese el tema para seguir discutiéndolo, se comunican conmigo. Creo yo que lejos de aportar, un poco con esta charla que ya voy finalizando, soluciones o respuestas, lo mío es más bien una propuesta o tal vez comentarles a ustedes algunas dudas, ideas que se ocurren, que nos van ocurriendo en el diario litigar, en el diario pensar el derecho, a ver cómo podemos hacer para que el proceso siga siendo lo que es, asegurar siempre, sin cesar, sin cansarse, ese mecanismo de discusión dialéctico que es el único mecanismo que tenemos para resolver los conflictos. Es el único que tenemos y la conflictividad existe y cada vez más. Y si no empezamos a dar publicidad de tanta conflictividad que existe, en este caso de litigiosidad que existe, los problemas, un mismo problema, generan sinergia de problemas, sinergias de otros conflictos y de otros litigios. Por lo tanto, bueno, es un guante a recoger, hay mucho por responder, mucho para seguir pensándolo, lo dejo como un tópico, si se quiere, para trabajos de investigación de este curso, que podría ser un tema interesante para ampliarlo. No nos olvidemos que este mecanismo, donde nosotros pretendemos asegurar resultados, donde pretendemos que la ley sea quien dirige el proceso, donde la discrecionalidad esté limitada, etcétera, etcétera, donde cada cosa vaya en su exacto lugar, es por una razón fundamental. El derecho, el proceso, es una garantía, es la única garantía que tenemos para el cumplimiento de nuestros derechos y para el no avasallamiento por parte de otros de nuestros derechos. Que el proceso también es el mecanismo de resolución de conflictos que contamos los ciudadanos como única solución posible cuando las partes ya no tienen el poder de solucionarlo autocompositivamente. Que debemos pensarlo siempre de una óptica que permita al justiciable tener un marco amplio de posibilidades y defensas, que implica necesariamente un procedimiento sometido a la ley, donde nadie dirige a nadie, donde es la ley quien se impone, que requiere un contexto de seguridad jurídica para llevar esa discusión pacífica, dialéctica, y así poder llegar al resultado esperado que resuelva el conflicto que se está intentando componer, y que dar publicidad a esa litigiosidad respecto no solo en objetos, sino también personas. Insisto, yo aquí en mérito de la brevedad
obvio muchísimos ejemplos, pero seguramente a ustedes se les ocurren escuchando, ¿no?, el audio. Es un medio para garantizar derechos propios e incluso derechos de terceros, dar publicidad en los litigios. Por lo cual, apliquemos, o los decisores, los señores jueces, apliquen un criterio amplio, va para ese lado, no estoy tirando contra la corriente. Esto, si ustedes lo ven y lo estudian en su momento, van a ver que tiende a su amplitud, a su criterio ampliatorio, que es acá donde viene importante esa discrecionalidad y la fijación de un criterio judicial que abone un poco la propuesta que hoy aquí les traigo, porque está sobradamente justificado. Bueno, sin más, queda el paper, yo quedo a disposición a través de mis datos para las consultas que requieran. Les agradezco por su tiempo y les mando un fuerte abrazo a todos.